aquí? ¿Y por qué el silencio? La iglesia de Dios no puede estar en silencio. Amén. ¿Quién vive? ¿Quién salva? ¿Quién exalta? Cristo está aquí presente. Dale fuerte manos a Jesucristo en este lugar. Él está presente a través del Santo Espíritu. Bendito sea el Señor para siempre. Gloria a Jesús, porque Él es bueno y nos concede un día más de vida, amados hermanos. Vamos a ir a la Biblia rápidamente, al libro de Timoteo. Gloria a Jesús. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versos 3 y 4. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versos 3 y 4. Dios bendiga a todos los vecinos, amigos que nos están visitando en esta noche. Que Dios nos bendiga. Gracias por estar acompañándonos esta noche en la casa de Dios. Yo sé que Dios tiene una palabra para cada uno de nosotros. Amén. Gloria sea a Jesús. Por favor, los que no tienen Biblia, compartan ahí con los que no tienen. Gloria a Jesús. Segunda de Timoteo 1, versos 3 y 4. Gloria sea el Señor para siempre. Hoy predicamos bajo el tema características de un guerrero. Segunda de Timoteo capítulo 1, versos 3 y 4. Características de un guerrero. ¿Guerrero de qué? Guerrero de Jesucristo. Bendito sea el Señor para siempre. Todos. La palabra de Dios se lee honrando al buen Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Dice así la palabra de Dios. Tú, pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldados. Una vez más, segunda de Timoteo, por favor todos, capítulo 2, versos 3 y 4. Segunda de Timoteo 2, versos 3 y 4. Tú, pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Vamos a la presencia del Padre una vez más y pidamos que sea su Santo Espíritu quien nos hable en esta noche. Amantísimo Padre Celestial, Dios de la gloria, te damos gracias de todo corazón por tu amor, por tu misericordia, Señor Dios mío, porque todas las maravillas que tú haces para con nosotros día a día. Gracias de todo corazón, Señor Dios mío, por permitirnos este privilegio enorme de poder abrir las Escrituras y lecturar tu preciosa palabra, y que seas tú hablando en nuestra vida con poder y con autoridad, como tú siempre sabes hacerlo, Señor Dios mío. Sea tu palabra más cortante que toda espada de dos filos y atraviese lo más profundo de nuestro corazón, amado Dios, y sea tu palabra dándonos vida, amado Padre. Habla, Señor Dios mío, como tú siempre sabes hacerlo, a través de tu Santo Espíritu. Señor Dios mío, te damos gracias de todo corazón y declaramos victoria en el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén, amén y amén. Tomen asiento, por favor, y mantengan sus Biblias abiertas. Gloria sea al Señor para siempre. Características de un guerrero. Segunda de Timoteo 2, versos 3 y 4. Ahora, por favor, presten todos atención aquí adelante, no se distraigan, y vamos a ver lo que el Señor tiene para nuestras vidas. Amén. Mandamiento de Dios. Escucha, iglesia, por favor, no se distraiga, preste atención, hermana, aquí adelante, deje de buscar ya, preste atención, aquí adelante se va a perder el mensaje. Todos nosotros hemos sido llamados por el Rey de Reyes y Señor de Señores, y al ser llamados nos hemos convertido en guerreros, en soldados de Jesucristo, porque nos encontramos en una guerra el cual el mundo no puede ver, porque es una guerra en el espíritu, una guerra en la cual se pelean las almas de este mundo, y todos nosotros hemos sido llamados como guerreros de Jesucristo para liberar la mayor batalla, hermano, que haya de liberar en el universo. Ese privilegio ha sido concedido a simples mortales como tú y yo. Ese privilegio no ha sido dado ni siquiera a los ángeles del cielo. Nos ha sido entregado el privilegio a cada uno de nosotros de concedernos participar y ser partes del ejército de Dios,
no del ejército peruano, no del ejército de ninguna nación, sino somos, hermanos, guerreros y soldados del ejército celestial. Pues nos han encomendado, nuestro capitán nos ha encomendado la tarea, hermano, de liberar y de ganar las almas para que no se pierdan y caigan en el infierno. La Biblia dice, tú, y está hablando a cada uno de nosotros, pues sufre penalidades. Cada soldado tiene que sufrir, porque la guerra no es bonito. En la guerra hay muerte, en la guerra hay aflicción, en la guerra hay tristeza, hay lamento. Y mucha gente está muriendo realmente, hermano, en este mundo. Y mucha gente se está perdiendo, lamentablemente. Y cada uno de nosotros, dice la Biblia, no digo yo, dice la Biblia, que tendremos que sufrir. Penalidades significa pena extrema, pena constantemente. Nosotros como soldados sufriremos pena por la pérdida de aquella gente que estaba en la iglesia y luego retrocede y se va al mundo y no quiere saber más de la iglesia. Nosotros tenemos pena por aquella gente que muere sin Cristo. ¿Cuántos el día de hoy han muerto sin Cristo? Y es una lástima, hermano, realmente, porque esa gente se ha perdido. Mucha gente está llorando hoy, hermano, a este hombre, creo que Luis Abanto Morales, y lo lloran y le dicen, Dios lo tenga en su gloria. Usted sabe por la Biblia dónde ese hombre se encuentra ahora, y es una pena que se haya perdido esa alma. Es una pena que se pierdan muchas almas sin conocer a Cristo. Nosotros tenemos, hermanos, y sufriremos pena y sufriremos tristeza. Nuestros familiares nos darán la espalda, mucha gente, hermano, nos dará la espalda, nos cerrarán la puerta. Vendrán muchas aflicciones a nuestra vida, vendrán enfermedades, vendrán, hermanos, muchas cosas, e incluso hasta el silencio de Dios un día llegará a nuestra vida. Tal manera que nosotros un día le diremos a Dios, Señor, yo necesito esto, quiero esto, y a veces Dios no te responderá. ¿Por qué? Porque el soldado tiene que ser preparado, hermano, para sufrir penas. Tiene que estar preparado, hermano, para la guerra al cual nosotros hemos sido encomendados. Recuerda, una guerra no es bonita. Una guerra es dolorosa, es triste. En una guerra hay muchas bajas. Muchos van a caer, muchos ya han caído, muchos están afuera, muchos han retrocedido y muchos tal vez Dios tenga misericordia y no quiera que muchos, hermanos, sigan nuevamente cayendo. Pero es así, en toda guerra siempre hay bajas. En la guerra que se han librado allá, hermano, en la frontera, de la guerra de los musulmanes, mucha gente está muriendo. Cuando el ejército de los Estados Unidos ha mandado soldados, el presidente sabía muy bien y el Senado sabía muy bien que muchos de sus soldados no volverían a casa, porque en toda guerra habrá siempre bajas. Y la Biblia dice, hermano, nosotros como buenos soldados de Jesucristo tenemos que aprender a sufrir penalidades. Tenemos que aprender a sufrir. A la gente no le gusta sufrir. Y ese es el problema de muchos cristianos. El problema de muchos cristianos es que quieren una vida relax. Una vida donde todo es bonito, donde no hay enfermedad, donde hay dinero, donde todas las necesidades están suplidas. Toda persona quiere sus comodidades. Pero sin embargo, hermano, el hijo de Dios, la hija de Dios tendrá que aprender a sufrir. Tus propios familiares se levantarán contra ti. Te harán problemas, te harán tratar de volverte atrás. Recuerda lo que decía yo cuando estaba en Trujillo, ¿me entiende? Mi tía decía, pero yo por más ya me he bautizado y quiero servirle, y más todavía se levantan mis hijas contra mí y más me juzgan. Pero así es, porque nosotros tenemos que sufrir. La Biblia nos dice claramente que aquel que quiere venir a Jesucristo, aquel que quiere seguirle, debe tomar su cruz y seguirle. ¿Me entiende? Habrá momentos en el cual de repente habrá una paz, pero no siempre habrá paz. Tendremos nosotros que sufrir. Y la Biblia dice que como soldados tenemos que estar preparados para sufrir. Recuerde, siempre el diablo tratará de destruirnos. Tarde o temprano, cuando tú te descuides, el diablo tratará de destruirte. Donde más, hermano, donde más tú te descuides, ahí él te atacará. Siempre tratará de atacar a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos. Siempre será alguien para destruir tu llamado, para destruir tu ministerio. ¿Por qué? Porque recuerde que nosotros hemos convertido en un enemigo del diablo. Nos hemos escapado de las garras de Satanás. Nos hemos escapado de la muerte, porque el que está en Cristo, dice la Biblia, que no muere. La muerte para el cristiano es ganancia. ¿Me entiendes? Porque Cristo es el dador de la vida, y cuando uno muere va a los brazos de Cristo. Por lo tanto, el diablo se ha convertido en un enemigo acérrimo de nosotros. Y recuerde que el diablo y los demonios son espíritus, y los espíritus no descansan y no duermen como nosotros los humanos dormimos. Un espíritu no duerme, está constantemente, como dice la Biblia, como león rugiente, buscando a quien devorar, buscando cómo hacerte daño, buscando cómo destruirte, buscando cómo desanimarte, buscando cómo desalentarte. Pero nosotros
nosotros somos llamados guerreros de Jesucristo, somos soldados de Jesucristo. Y la Biblia dice buen soldado, no dice mal soldado, buen soldado. El buen soldado tiene que estar preparado para servirle a su Señor en las buenas y en las malas. No solamente cuando todo es bonito, ¿me entiendes? Cuando todo es provisto, no solamente ahí se ve a los cristianos. Al cristiano verdadero se ve, hermano, cuando realmente todo, hermano, te parece oscuro, y cuando todo, hermano, se parece tiniebla, y tú realmente amas a tu Dios, y aún así sigues viniendo a la iglesia, aún así sigues persistiendo, aún así sigues orando, y no te cansas de orar, por más que veas, hermano, a tus seres amados todavía de repente en las manos de Satanás. Tú le sigues creyendo a la palabra de Dios, sigues creyendo a la palabra que dice que el que cree en el Señor Jesucristo será salvo, tú y tu casa. Entonces tú sigues orando, sigues ayunando, sigues vigilando, sigues constantemente en la casa de Dios, siéndole fiel. Y la Biblia dice que Él honra, hermano, a los que les honra. Dele fuerte palmas a Jesucristo, porque Él está aquí y en su presencia se mueve aquí en este lugar a través del Santo Espíritu. La Biblia dice que ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida. ¿Por qué? A fin de agradar a aquel que nos tomó por soldados. Jesucristo nos ha tomado como soldados y no podemos enredarnos con los negocios de la vida. Eso es muy difícil para muchos de nosotros. Hermano, no estar involucrándonos en las cosas de la vida, hermano, en las fiestas, en los carnavales, en las discotecas, en tantas cosas que atraen a la carne. Todo aquel que ha sido llamado por Jesucristo y se ha convertido en un soldado no tiene por qué enredarse en los negocios de esta vida. ¿Por qué? Porque tenemos que agradar no al pastor, no a la iglesia, no a tu esposa, no a tu esposo, sino tenemos que agradar a quien que nos tomó por soldados, y es a Cristo. Y Cristo, ¿me entiende?, ha establecido sus mandamientos, estatutos y preceptos en la palabra de Dios. Es por eso que cada cristiano tiene que aprender a obedecer la palabra de Dios. Cada cristiano tiene que aprender, hermanos, a sufrir. La primera característica de un buen soldado, de un guerrero, hermano, es que sabe sufrir, sabe soportar las aflicciones. Y si usted no está preparado para soportar las aflicciones, es que todavía, hermanos, está en un proceso. Tiene que aprender a sufrir penalidades. Sufriremos. Otra de las características es la fe. Todo cristiano debe tener la fe. Mira, lea lo que dice la Biblia en el libro de Lucas. Por favor, Lucas capítulo 17, versos 5 al 10. Lucas 17, versos 5 al 10. Dijeron los apóstoles al Señor: aumentanos la fe. Aumentanos la fe. Qué fácil, ¿verdad? Qué fácil. Aumentanos la fe. Sin pagar el precio, eso no existe. ¿Me entiendes? Aumentanos la fe. Como si la fe se comprara. Como si la fe se regalara. Ellos querían fácil. Señor, aumentanos la fe. Pero no, la fe te va a costar. Dice la Biblia, Jesús le dijo, verso 6. Entonces el Señor le dijo: si tuvierais fe como un grano de mostaza, podrías decir a este sicomoro: desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. ¿Quién de vosotros, teniendo un siervo que ara o apacienta ganado, al volver de él el campo, luego le dice: pasa, siéntate a la mesa? ¿No le dice más bien: prepárame la cena, cíñete y sírveme hasta que haya comido y bebido, y después de esto come y bebe tú? ¿Acaso da gracias al siervo porque hizo lo que había mandado? Pienso que no. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid: siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. Ahora preste atención. Fe. Otra de las características de un guerrero, fe. Los apóstoles dijeron: aumentanos la fe. ¿Cuántos aquí quisieran tener fe? ¿Cuántos quisieran aquí poner las manos sobre un enfermo y ser sanado? Han traído a un niño, creo que para orar en el momento de oración. ¿Cuántos quisieran tener el poder de poner las manos y que este enfermo sane? ¿Cuántos quisieran el poder de hablar a alguien y esta persona sea tocada por el Espíritu Santo y venga a los pies de Cristo?
¿Cuántos quisieran tener el poder de echar fuera a los demonios? Todos quisieran. Pero ¿sabe qué? Eso no es gratis. Eso cuesta. Sacrificio, esfuerzo, muchos días en ayuno, muchas horas de rodillas, mucho, hermano, tiempo pasando en la palabra de Dios, escudriñando. Eso demanda tiempo, esfuerzo, sacrificio, dejando y absteniéndote de diversiones, dejándote de muchas cosas para entrar, hermano, en la presencia de Dios. Así se obtiene el poder de Dios. Así se obtiene la fe. La fe es por el oír y oír la palabra de Dios. ¿Quieres tener fe? Pues lee la Biblia. ¿Cuántos cristianos están en la iglesia y que todavía no acaban de leer ni siquiera una sola vez la Biblia? Y eso es una vergüenza. Perdónenme, pero eso es una vergüenza. Decimos amamos a Dios y no le conocemos. Porque la única manera de agradar a Dios es a través de la Biblia. Tú conoces a Dios solamente a través de la Biblia. Y sus apóstoles le dijeron: aumentanos la fe. ¿Acaso Jesús le respondió muy bien? Les voy a dar fe, pongo mis manos sobre ustedes y transfiero fe. No le dijo eso. No se los dijo. Les habló una parábola sobre el grano de mostaza. Y luego más abajo le habló sobre otra de las características que debe tener un cristiano, hermano, para convertirse en un verdadero soldado de Jesucristo, un buen soldado de Jesucristo y un guerrero de Cristo. ¿Sabe cuál es ese? Siervo. Servir. Todos nosotros hemos sido llamados para servir. Y a muchos no nos gusta servir. Queremos que nos sirvan. Queremos que a nosotros nos atiendan, pero no nos gusta servir. Ese es el problema del cristianismo en todo el mundo, que no le gusta servir. ¿Me entienden? Como decía la hermanita, no, yo quisiera ser la esposa del pastor para subirme al carro y poder pasearme y que todos me miren y me respeten. Aquí Jesús habló una parábola muy importante acerca del servir. Todo soldado tiene que aprender a servir. Y le decía Jesús a sus discípulos, le decía, cuando a un siervo le mandan a hacer una tarea, le mandan al campo a trabajar y arar y hacer su tarea, cuando él regresa, ¿me entiende? El siervo, dice aquí, no espera, hermano, que su amo le diga: oh, qué bien has trabajado, oh, yo te voy a atender, siéntate ahí que yo te voy a atender. Jesús le dice, el amo le dice: muy bien has trabajado, ahora sírveme, déjame comerlo y luego que como, luego comes tú. Y no le agradece. ¿Sabe? Nosotros ya que estamos en el Evangelio tiempo, ya más de un año, debemos aprender, hermano, que nosotros hemos sido llamados como siervos. Somos siervos de Jesucristo y no podemos esperar, hermano, las recompensas. Mucha gente viene a la iglesia por recompensas. Mucha gente viene a la iglesia por favores de Dios. Y uno que, hermano, que conoce la Escritura, tiene que saber que uno le sirve a Dios no porque queremos que Dios nos dé una buena casa, no porque queremos que Dios nos dé un buen trabajo, no porque queremos que Dios nos bendiga. Mucha gente diezma y ofrenda porque quiere que Dios le bendiga. Y eso está mal. Uno debe diezmar y ofrendar porque sabe que es su deber como cristiano. Uno viene a la iglesia, muchas veces viene a la iglesia con muchas cosas, pero no tiene en su cabeza a Jesucristo. ¿Me entiendes? Algo que debemos nosotros aprender como iglesia es que no debemos esperar algo de Dios. Nosotros venimos, hermano, a la iglesia porque ya hemos recibido algo de Dios. Hemos recibido la vida eterna a través de Jesucristo en la cruz del Calvario, cuando Él murió por nuestros pecados y derramó su sangre bendita por nosotros. Él nos dio la oportunidad de alcanzar la vida eterna. Y por eso venimos a la iglesia. No venimos a la iglesia para que Él nos sane. No venimos a la iglesia para irnos para el cielo. Eso es un añadido. Nosotros venimos aquí a la iglesia por gratitud. ¿Me entiendes? Venimos a la iglesia porque estamos agradecidos que Él nos ha sacado de la inmundicia del pecado y nos ha dado la oportunidad de poder alcanzar la vida eterna. Y un siervo no tiene que esperar, hermano, como decía aquí la parábola. El mismo Jesús fue una palabra del mismo Jesús para sus discípulos. No les dijo: les voy a dar fe. Les dijo: ustedes son siervos inútiles.
A nadie le va a gustar aquí que le diga siervo inútil. A ver, levante la mano al que le gustaría que le diga es un siervo inútil. Yo creo que muchos de ustedes se ofenderían. Muchos de nosotros nos ofenderíamos que nos digan eres un siervo inútil. ¿Sabe por qué somos un siervo inútiles? Y se los dijo a los apóstoles. A los apóstoles les dijo Jesús, porque solamente hace lo que le ha sido encomendado que hagan. No van más allá, no se proyectan, no hacen más de lo que ellos hacen o deberían hacer. En una empresa, escuche, preste atención, yo creo que entienda el concepto. En una empresa, a usted le pagan por hacer un trabajo. Y cuando usted hace el trabajo, usted no espere que el jefe, el gerente, venga y le diga, oh, que muy bien, lo has hecho muy bien, por lo tanto te felicito y tantas cosas. No, es tu trabajo, te están pagando por hacer eso. Te están pagando por ese trabajo. ¿Me entiendes? Pero aquel que va más allá, aquel que hace su trabajo y va más allá y se proyecta, ¿me entiendes? Y va más allá de las funciones delegadas, esa persona recibe honra. Esa persona, el gerente lo ve, caramba, ha hecho trabajo, pero aún se sigue esforzando. Viene temprano, viene antes de la hora, se va después de la hora y sigue trabajando y está ahí. Esa persona no es cualquier trabajador, no es alguien común, no es un siervo inútil. Porque los siervos inútiles solamente hacen lo que nos ha sido mandado hacer. Y muchos de nosotros ni siquiera eso hacemos. Nos ha sido mandado el evangelizar. Nos ha sido mandado el consagrarnos para Dios. Nos ha sido mandado el obtener el poder de Dios. Porque la Biblia dice, os doy poder y autoridad. Solamente fue por los pastores, por los apóstoles, no. Fue a la iglesia, os doy poder y autoridad. Y muchos no tienen eso. Ese es un gran problema. No podemos, hermanos, sentirnos mal si somos siervos inútiles. Se los dijo a sus apóstoles. ¿Me entienden? Siervos. Una característica de un guerrero y de un buen soldado es que realmente no esperan recibir nada a cambio. No esperan nada a cambio. No esperan que por barrer y atender y trabajar aquí, que le aplaudan. Por el evangelizar, no esperan nada. Porque ya obtuvimos la gracia de Dios. Segunda característica, recuerdo. Todo soldado tiene que aprender a ser siervo. Vamos a otro pasaje en la Biblia. Primera de Reyes, capítulo 13, verso 1. Primera de Reyes. Esto quiero que, no sé por qué estamos viendo pero es de mucha importancia para nosotros. Primera de Reyes, por favor, todos. Capítulo 13. Primera de Reyes, capítulo 13. 13. Primera de Reyes, capítulo 13. Verso 1. 13. 11, 12, 13. Para que me entiendan mejor. De repente se han equivocado entre los números. Escuchen, iglesia. Aquí vamos a ver una historia muy importante. Si usted capta esto, podrá luchar como buen soldado en el ejército. Si usted entiende esto, podrá darle pelea al diablo. Vamos a ver la historia del profeta viejo y el profeta joven. El profeta viejo y el profeta joven. Y nos van a enseñar unas características acerca del soldado de Jesucristo. Lea por favor ahí conmigo. Yo voy a leer en voz alta, usted me sigue ahí. Dice, he aquí que un varón de Dios, escuche bien, un varón de Dios, sea un profeta, por palabra de Jehová, vino de Judá a Betel, y estando Jeroboam junto al altar para quemar incienso, aquel clamó contra el altar por palabra de Jehová. Jeroboam era el rey. Amén. Escuche, para que entienda. Aquel clamó contra el altar por palabra de Jehová y dijo, altar, altar, así ha dicho Jehová, he aquí que a la casa de David nacerá un hijo llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos, que queman sobre ti incienso, y sobre ti queman huesos de hombres. Y aquel mismo día dio una señal,
diciendo: esta es la señal de que Jehová ha hablado. He aquí que el altar se quebrará y la ceniza que sobre él está se derramará. Cuando el rey Jeroboam oyó la palabra del varón de Dios que había clamado contra el altar de Betel, extendiendo su mano desde el altar, dijo: prendedle. Mas la mano que había extendido contra él se le secó y no la pudo enderezar. Y el altar se rompió y se derramó la ceniza del altar conforme a la señal que el varón de Dios había dado por palabra de Jehová. Entonces respondiendo el rey dijo al varón de Dios: te pido que ruegues ante la presencia de Jehová tu Dios y ores por mí, para que mi mano me sea restaurada. Y el varón de Dios oró a Jehová, y la mano del rey se le restauró y quedó como era antes. Y el rey dijo al varón de Dios: ven conmigo a casa y comerás, y yo te daré un presente. Pero el varón de Dios dijo al rey: aunque me dieras la mitad de tu casa, no iría contigo, ni comería pan ni bebería agua en este lugar, porque así me está ordenado por palabra de Jehová, diciendo: no comas pan ni bebas agua, ni regreses por el camino que fueres. Regresó pues por otro camino y no volvió por el camino por donde había venido a Betel. Ahora preste atención aquí, por favor. Escuche, ¿qué tiene que ver esto? Vamos a ver. El profeta viejo y el profeta joven, preste mucha atención. Si usted ha leído las escrituras, usted ya entiende lo que esto trata. La Biblia habla, hermano, que el reino se dividió, se partió en dos con el hijo de Salomón. El reino de Israel se partió por la desobediencia de Salomón. En su hijo se partió en dos, y dos tribus quedaron, hermanos, con el hijo de Salomón, que era Judá, y la tribu de Benjamín, y las otras 10 tribus se fueron con Jeroboam. Jeroboam, un pagano, un mundano, llegó a ser rey de 10 tribus de Israel. Y él, en los lugares altos, en aquel lugar donde este rey se encontraba, hacía sacrificios y holocaustos a dioses paganos. Se subían sacerdotes y hacían sacrificios a dioses paganos, porque ellos habían dado la espalda al Dios de Israel. Presta atención. Y el rey se encontraba ofreciendo holocausto. Y dice la Biblia que un varón de Dios, o sea, un profeta, conocido como el profeta joven, Dios le mandó y le dio palabra, le habló al varón de Dios. Porque a todo siervo de Dios, Dios le habla. ¿Cuántos creen que Dios habla? ¿Dios a usted le ha hablado? ¿Alguna vez usted le ha hablado? ¿Sí o no? ¿Ha escuchado usted la palabra de Dios? Dios nos habla a través de esta palabra. Dios nos habla audiblemente. Ahora escuche. Dios le habló a este varón audiblemente. Era profeta de Dios. Y le dio una profecía al rey. Y le dijo: altar, altar, tú que sacrificas en estos lugares altos a dioses paganos, le dijo: sobre ti, sobre este altar serán sacrificados los sacerdotes paganos, que sacrifican holocaustos a dioses paganos. Nacerá un hijo llamado el rey Josías, y sobre ese altar serían sacrificados estos hombres perversos por haber desviado al pueblo del Dios de Israel. Y esa profecía se cumplió. Nació Josías, y en aquel lugar, 200 años después, fueron sacrificados todos los sacerdotes de Baal, de Acera, porque habían desviado, hermanos, el corazón del pueblo de Jehová, Dios de los ejércitos. Ahora, ¿qué sucede? Lo interesante con esta palabra es que, escuche, cuando Dios te da una palabra, aprenda otra característica de todo soldado. Cuando Dios te da una palabra, obedécela. Cuando Dios te habla algo, obedece. Estoy hablando que cuando Dios te habla, obedece. A este varón Dios le habló y le dio una palabra. Y le dijo, ¿me entiende?, que el altar se rompería y la ceniza caería. Y el rey, hermanos, queriendo alcanzar a este hombre, dijo: atraparle para que lo matasen. Y cuando el rey levantó la mano, su mano se secó.
e inmediatamente el altar se rompió y cayó la ceniza. Cuando toda la gente y el rey vieron esto, la gente sabía que este hombre era un profeta de Dios. Escuchen. Entonces el rey pidió disculpas y pidió que orasen, y su mano fue restaurada, y le dijo: quédate conmigo, te voy a dar de comer, te voy a dar de beber, irás a mi casa. Y el profeta le dijo: no, aunque me dieres la mitad de tu reino, no iría contigo. Ese es un guerrero de Jesucristo. ¿Sabe por qué? Imagínense rechazar a un rey. Si viniese el presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski, viniese y te dijese: te invito a mi casa, levante la mano, ¿quién rechazaría esa invitación? Yo estoy seguro que no. Era un privilegio, un honor. Un rey la invitaba a su casa. Pero el varón de Dios, el guerrero de Jesucristo, ¿me entiende? Él obedece la palabra de Jehová. Y él le dijo: no voy a ir contigo, aunque me des de comer, aunque me des de beber, aunque me entregues la mitad de tu reino, yo no iría contigo, porque Jehová me dijo que no comiera, que no bebiera y que no debería estar en este lugar. Solamente he venido a dar una palabra de Dios. Eso era todo. Hasta ahí, muy bien. Hasta ahí, bonito. Pero recuerde, tenemos un enemigo acérrimo: el diablo. El diablo es muy astuto. Es por eso que todo cristiano tiene que convertirse en un buen guerrero de Jesucristo, para estar, hermanos, atentos y saber discernir la voz de Dios y la voz del diablo. Escuche lo que le voy a decir. Miren, dice la Biblia, si usted sigue leyendo, usted va a encontrar en el verso 11, lea conmigo: moraba entonces en Betel un viejo profeta. Por eso se dice el profeta viejo y el profeta joven. Un viejo profeta, al cual vino su hijo y le contó todo lo que el varón de Dios había hecho aquel día en Betel. Le contaron también a su padre las palabras que había hablado el rey. Y su padre les dijo: ¿por qué camino se fue? Y sus hijos le mostraron el camino por donde había regresado el varón de Dios, que había venido de Judá. Y él dijo a sus hijos: ensilladme el asno. Y ellos le ensillaron el asno y él lo montó. Y yendo tras el varón de Dios, le halló sentado debajo de una encina. Y le dijo: ¿eres tú el varón de Dios que vino de Judá? Y él le dijo: yo soy. Ahora preste atención hasta ahí, ponga su dedito en el verso 14. Escucha, cuando Dios nos manda algo y cuando Dios nos da una palabra, el buen soldado de Jesucristo la obedece completamente. ¿Me entiende? No por partes. El mandamiento de Jehová y la palabra de Jehová para este profeta fue el de dar la palabra, no comer, estar en ayuno, no beber, dar la palabra y regresarse. Pero este hombre, ¿dónde lo encontraron? Dice, ¿dónde estaba? Sentado debajo de una encina. ¿Se cansó? Es natural cansarse. El camino era largo, estaba regresándose y se sentó, estaba cansado. Y tal vez él se sentía de repente: he sido un buen siervo de Dios, he hecho lo que Dios me ha dicho y me ha mandado. Y se sentía contento. Y de repente tal vez se le empezó a inflar el pecho diciendo que había hecho lo que Dios le había mandado. Ese es el problema con muchos cristianos, que a veces Dios los usa y luego empieza a hincharse, a inflarse, a sacar pecho, como los ministerios, que ya no quieren atender a campañas pequeñas donde no hay ofrenda, como los ministros, entre comillas, que no van si no les das ofrenda. ¿Por qué? Porque el orgullo se les sube. Empiezan bien y luego se chuequean. El profeta viejo encontró al profeta joven sentado, descansando. Y lea conmigo. Dice, verso 15. Entonces le dijo: ven conmigo a casa y come pan. Mire, un profeta viejo le dijo al otro profeta: ven y come pan.
Mas él respondió: no podré volver contigo, ni iré contigo, ni tampoco comeré pan ni beberé agua contigo en este lugar, porque por palabra de Dios, escuche, él mismo lo volvió a afirmar. Verso 17: porque por palabra de Dios me ha sido dicho: no comas pan ni bebas agua allí, ni regreses por el camino por donde fueres. Y el otro le dijo, mintiéndole, como un profeta miente. Porque al otro se le llama profeta también. Era un profeta viejo, dice, y el otro le dijo mintiéndole: yo también soy profeta como tú. Y un ángel me ha hablado por palabra de Jehová, diciendo: tráele contigo a tu casa, para que coma pan y beba agua. Verso 19: entonces volvió con él y comió pan en su casa y bebió agua. ¿Qué opina usted? Hasta ahí, presta atención aquí adelante. ¿Qué opina usted? ¿Estuvo bien lo que hizo este hombre? Desobedeció, porque Dios le había dado una palabra a él. Dios nunca te da una palabra y luego te da otra contradiciendo la palabra que él te ha dado. Ahí actúa algo llamado el discernimiento. El discernimiento debe ser otra de las características de un buen soldado de Jesucristo. Él no supo discernir. Dios no nos dice una cosa y luego nos dice otra cosa. Nunca hace eso. Escuche, usted debe aprender algo muy importante ahora, iglesia. Cuando tú quieras que Dios te hable algo, pídele que Él te hable a ti, que Él hable contigo. Y no busques que alguien, ¿me entiendes?, te dé una palabra. No busques que alguien te dé una palabra sin antes tú confirmarlo. Hay mucha gente que se ha metido en muchos problemas. Han ido y han buscado profetas de Dios para que les dé una palabra. Han ido a buscar profetas, cuando la Biblia dice claramente que el velo del templo fue rasgado cuando Cristo murió y que a todos nosotros Dios nos puede hablar. Y no entienden eso. Busquen a los profetas. Un hombre fue y buscó a un profeta, fue a una profeta a decirle si debería poner un negocio. Y fue a la profeta, una buena profeta, decían, no voy a decir quién es el hombre, no voy a decir cuál es el negocio ni de los nombres. Y fue y buscó. Y la profeta le dijo: sí, mi siervo, es de Dios esto que tú quieres hacer, ponlo. Y no él fue a Dios de rodillas, y no fue a solas con Dios y le pidió que Dios a él le revelase, sino que esperó que alguien le dijese. Cuando Dios es un Dios personal. ¿Qué pasó? Pasó el tiempo, puso el negocio, caía dinero, todo era bonito y su casa se destruyó. Toda su familia se volvió impía. Todos estaban en la iglesia y todos se fueron de la iglesia. ¿Sabe? Hay algo que nosotros debemos aprender. Algo que nosotros debemos aprender como buenos soldados de Jesucristo es que tú tienes que buscar que Dios te hable a ti también. Tú no tienes que estar esperanzado en el pastor, en el ministro, en el evangelista. Tu deber es orar para que Dios te hable audiblemente a ti también, para que Dios te hable a través de la palabra, a través de un sueño, a través de una visión, pero a ti. Porque a este hombre Dios le dio una palabra y luego vino otro y le engañó y le dijo: Dios también me ha hablado a mí y me ha dicho que vengas y comas conmigo. Dios nunca hace eso, iglesia. Dios nunca te da una palabra y luego te dice algo contradiciendo. Escuche, dice que este hombre fue con este profeta viejo porque le engañó. Cuando habla de profeta viejo, no significa que estaba muy anciano. Significa, viejo significa que estaba lejos, apartado de Dios. No había ya comunión con Dios. Eso se conoce como viejo en la Biblia, que no tenía comunión con Dios. Pero sin embargo, escuche, lea conmigo lo que dice la Biblia. Siga leyendo, mire esta historia interesante. Escuche, nos hemos quedado en el verso 20, leemos. Y aconteció que estando ellos en la mesa, escuche, algo que usted no va a entender, ahora te lo vamos a explicar. Vino palabra de Jehová al profeta que le había hecho volver. ¿Qué profeta era ese? Al profeta viejo. ¿Cómo es posible, escuchen, cómo es posible que a este mentiroso, a este profeta viejo, porque la Biblia dice que mintiendo,
sí, le hizo volver. Dice que vino palabra de Jehová al profeta viejo, sí, escuche, y clamó al varón de Dios que había venido de Judá diciendo: así dijo Jehová, por cuanto has sido rebelde al mandato de Jehová y no guardaste el mandamiento que Jehová tu Dios te había prescrito, sino que volviste y comiste pan y bebiste agua en el lugar donde Jehová te había dicho que no comieses pan ni bebieses agua, no entrará tu cuerpo en el sepulcro de tus padres. Ahora presta atención. ¿Cómo es eso? ¿Cómo puede ser posible que Dios use a este mentiroso, a este profeta viejo? Porque la Biblia dice que vino palabra de Jehová y le habló al profeta joven. Vamos a llegar a un punto muy importante. Siga leyendo conmigo. Verso 23. Cuando había comido pan y bebido agua, el que había hecho volver le ensilló el asno. Verso 24. Y yéndose le topó un león en el camino y le mató, y su cuerpo estaba echado en el camino, y el asno junto a él, y el león también junto al cuerpo. Ahora presta atención. ¿Qué pasó? Escucha, iglesia, algo muy importante que tenemos que aprender. Punto número 1: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Cuando Dios te manda algo, Él nunca lo cambia, porque Él no cambia. ¿Me entiende? Él es el mismo hoy y por siempre, por los siglos de los siglos. Este hombre fue rebelde. Este profeta joven fue rebelde a la voz de Dios. Dios le mandó algo y prefirió escuchar a otro que le dijo lo contrario a lo que el mismo Dios le había dicho. Y la Biblia dice, luego que vino palabra de Jehová al profeta viejo y le habló profecía. Porque Dios, escuche bien, Dios usa, hermanos, a cualquier persona, a gente que está fuera y hace campañas y que son apóstatas. Dios también los puede usar. Hay mucha gente que me preguntan: hermano, pero ¿por qué si eso no es de Dios? Me decían algunos. Si eso no es de Dios, ¿por qué hay milagros? ¿Por qué hay sanidades? Está en la Biblia, pues. Porque Dios es misericordioso. Porque Dios puede hacer lo que Él quiere. Aún hasta las piedras, decía Jesús, que las puede hacer hablar. Pero eso no quiere decir que son siervos o siervas de Dios. La gente se mueve por los milagros. ¿Me entiende? Dios puede usar a cualquier persona, hasta un impío, hasta un mundano puede usar, porque Él es soberano. Tiene la soberanía y control de todo. Dios usó a este profeta viejo que era mentiroso. ¿Me entiende? Engañó, porque Dios, hermano, no tiene nada que ver con la mentira. Este hombre engañó al profeta joven y le hizo volver de la palabra de Jehová. Pero Dios, hermanos, usó a este hombre, no porque estaba bien con Dios, simplemente porque lo quiso usar, para que usted entienda y no vaya atrás, hermano, de gente, sino siempre corra detrás de Dios, no detrás de los ministros, no detrás de las iglesias. Corra detrás de Dios, porque mucha gente se mueve por los milagros. Usted busque que Dios le hable a usted. Hay mucha gente que dice: no, hermano, yo he soñado esto, ¿qué será? Voy a tal hombre, voy a tal mujer, voy a tal profeta. Mucho cuidado con eso. Ahora, ¿qué sucede? La Biblia dice que después que acabaron de comer, ensilló el asno y el profeta joven se regresaba. Y salió un león. Y el león lo mató. No lo comió. No mató al asno. Sí, mire, un león lo hubiese comido, hubiese destrozado y hasta de repente el asno hubiese matado. Hay mucha gente que piensa que el león le mandó el diablo. No, lo mandó Dios. El león lo mandó Dios y se lo demuestro en la Biblia. Escuchen, lea conmigo. Verso 25. He aquí unos que pasaban y vieron el cuerpo que estaba echando en el camino y el león que estaba junto al cuerpo, y vinieron y lo dijeron en la ciudad donde el viejo profeta habitaba. Oyendo el profeta que le había hecho volver del camino, dijo: el varón de Dios fue rebelde al mandato de Jehová. Por tanto Jehová le ha entregado, escuche, por tanto Jehová
le ha entregado al león, que le ha quebrantado y matado, conforme a la palabra que Jehová, que él le dio. ¿Quién mandó al león? Dios. Dios. No el diablo, fue Dios, porque fue rebelde a la voz de Dios, fue desobediente. Y todo soldado de Jesucristo debe ser obediente. ¿Obediente a qué? Obediente a lo que la Biblia manda, pues. Obediente a lo que la Biblia dice. ¿Qué quiero enseñar con esto, hermano? Escuchen. Presten mucha atención, por favor. No quiero cansarlos. Mire, iglesia, usted tiene que aprender algo muy importante en el cristianismo, en la vida que usted ha decidido seguir. Punto número 1, que usted tiene que aprender a obedecer lo que Dios manda en la Biblia. No lo que mandan los hombres, lo que manda Dios en la Biblia. Recuerda, tenemos un capitán y ese capitán nos ha dado órdenes. Están aquí, en su Biblia. Están establecidas los mandamientos para tu vida, para ti, para tu esposa, para tu esposo, para tus hijos, para tus padres. Aquí está cómo deben vivir, cómo deben andar delante de Dios para que su vida sea diferente y obedecer su mandamiento, obedecer su palabra. Mucha gente no obedece la palabra de Dios y prefiere escuchar a voces de hombres, prefiere escuchar a profetas, prefiere escuchar a mucha gente, pero menos a la palabra de Dios. Y ese es un grave problema. Un soldado de Jesucristo no. El diablo engañó a este hombre. El diablo, ¿me entiende?, usó a este profeta viejo y le engañó. El diablo es astuto. Muchos han sido engañados en las iglesias. Muchos han sido seducidos por algo bonito. Este hombre se encontraba cansado. De repente no tenía comida, no tenía agua, había hecho lo que Dios le había mandado. Pero luego viene el diablo y le habla bonito. Dios me ha dicho que vengas, comas y bebas, y te reposes en mi casa. Y le engañó a un profeta. Y así es el diablo. El diablo no se va a presentar con su cola y con sus cachos para sacarte de la iglesia. El diablo se va a presentar con alguien de repente que poco a poco, sigilosamente, te empieza a sacar y a desviar del camino de Dios. Y el buen soldado de Jesucristo sabe discernir y aprende a ser obediente. Lo que le manden hacer, si va en contra de los que Dios establece en su palabra, no tiene por qué hacerle caso. Porque nosotros escuchamos la voz de Dios. Porque nosotros somos fieles a su palabra. Porque si no lo somos, estamos perdiendo el tiempo aquí en esta iglesia. A donde tú vayas, si tú no obedeces la palabra de Dios, estarás perdiendo el tiempo. Como decía un evangelista que es duro para predicar, mejor preferiría que siguiese siendo mundano, que estuviese en el mundo, porque al igual al final te toca fuego. Todo siervo de Dios, todo guerrero de Jesucristo, todo buen soldado de Jesucristo, aprende a obedecer la voz de Dios. Y la voz de Dios está en su palabra. Características de un buen soldado de Jesucristo. Primero, tiene fe, es paciente, obedece la voz de Dios, sufre penalidades, está preparado para todo. Y también, número 5, es un siervo. Aprenda a servir. Aprenda a servir a Dios. Y no solamente sirva, sino vaya más allá. No se contente si usted tiene, el hermano que está ahí, el diácono, vaya más allá. Si usted canta, vaya más allá. Si usted tiene el don de evangelista, vaya más allá. Si usted solamente puede orar, vaya más allá. No seamos siervos inútiles. Vayamos más allá. Porque recuerde, estamos en una guerra. ¿Cuántos han caído? ¿Cuántos se duelen por la gente que ha estado en la iglesia y luego se ha ido? ¿Cuántos se duelen? ¿Han llorado? ¿Han ayunado? Hay gente que ha venido y se ha ido y se perdió. Está perdida, si ahorita muere se va al infierno. La culpa es de ellos, claro, pero nuestra también. Nuestra también. Porque nosotros somos responsables. Porque somos un solo cuerpo, una sola iglesia. Y tenemos el deber de ayunar, y no lo hemos hecho muchos. Ya pasó la campaña. ¿Cuántos han ayunado después de la campaña? ¿Cuántos han entrado en oración y han pasado horas orando,
por la gente que se ha convertido. Pocos son los que están en la iglesia. Ojalá que Dios quiera que en otras iglesias estén más. Recuerden, buen soldado, estamos en guerra, no se ha acabado, es una larga tarea. Hasta el día en que mueras o hasta el día en que Cristo venga, tienes que ser soldado. Si no eres soldado, morirás. Si no estás preparado, vas a morir en esta guerra. Tarde o temprano el diablo te va a hacer caer. Tarde o temprano el mundo te jalará. Tarde o temprano tu carne te traicionará. Porque estamos en guerra. Entiéndalo, por favor, estamos en guerra. Sea un buen soldado de Jesucristo. Pongámonos en pie y glorifiquemos a Dios. La honra al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Dale fuertes palmas a Jesucristo! Bendito sea el Señor para siempre. Dios lo bendiga. Será hasta la próxima.